Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien en este sábado 25 de julio. Los saludamos con alegría desde esta sede de la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. Y hoy los queremos ir invitando para que continuemos con nuestro curso de Biblia. Que ojalá y pudiéramos aprender algo nuevo este nuevo día. Que Dios nos acompañe en esta jornada. Como es costumbre, vamos a iniciar nuestra sesión con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien. En esta sesión quisiera compartir con ustedes dos momentos. Primero, para hablarles de la Biblia católica y las Biblias protestantes. Y tenemos primero que recordar la clase pasada, donde veíamos el canon de los libros inspirados. Canon, que significa lista, libros aprobados, reconocidos como inspiración de Dios. Y veíamos que este canon lo dividíamos en libros protocanónicos, aquellos que desde un primer momento han sido reconocidos como libros inspirados por Dios. Y también tenemos los deuterocanónicos, que son aquellos libros que después de un estudio, una reflexión, se han considerado como libros inspirados por Dios. Recordemos que la Biblia católica se consideran en este canon 73 libros. Por eso de aquí el nombre de este libro sagrado, Biblia, que significa libros. Y la Biblia contiene 73 libros. Por un lado, 46 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros que pertenecen al Nuevo Testamento. En la Iglesia Católica tenemos muchas ediciones.
ediciones quizá por país, por editoriales, por comentarios, Biblias que nos llevan a la reflexión, pero también a un estudio profundo. Por eso encontramos diferentes Biblias dentro de la fe católica que son válidas, que tienen 73 libros, pero que difieren en sus ediciones. Pero en sí, todas las Biblias católicas tienen o están completas, tienen los 73 libros. Y la Biblia que comúnmente se utiliza para un estudio más profundo, tanto en los seminarios como en algún curso muy profundo sobre Sagrada Escritura, pues siempre se utiliza esta Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Una Biblia científica, una Biblia que constantemente está siendo revisada dependiendo de los estudios que se van realizando en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y desde allá se van editando nuevos estudios y por eso la Biblia de Jerusalén siempre dirá revisada y aumentada. Es una Biblia que constantemente se va actualizando. También tenemos las Biblias protestantes. Las Biblias protestantes, las no católicas, veíamos la clase pasada, cómo les faltan 7 libros. Si la Biblia católica dice que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, la Biblia protestante tiene 39 libros. Ya veíamos eso también. Y son 7 libros que la propia Biblia de los judíos no acepta 7 libros. No los considera libros inspirados. ¿Por qué? Porque fueron escritos en griego. Solamente los judíos aceptaron como libros inspirados aquellos escritos que fueron redactados en hebreo o arameo. En donde no hay ninguna discusión es en los libros del Nuevo Testamento. Los mismos libros que la Iglesia Católica acepta, que son 27, los protestantes o las Biblias no católicas también aceptan los 27 libros. Por tanto, aquí podemos sacar una diferencia, porque comúnmente por ahí se habla y se dice, es que todas las Biblias son iguales. No, no son iguales. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia no católica, la Biblia protestante, pues le faltan los 7 libros que no han sido aceptados como deuterocanónicos. Podemos entender que estos libros del deuterocanónicos del Antiguo Testamento son estos 7. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Entonces, aquí encontramos precisamente los 7 libros deuterocanónicos que fueron escritos en griego y que en la Biblia de los 70 no fueron aceptados como libros inspirados. ¿Por qué? Porque no fueron escritos en hebreo o arameo. Entonces, estos libros, la misma Iglesia, haciendo un estudio, los ha considerado como libros inspirados.
Y estos 7 libros son precisamente los libros que les hace falta a las Biblias no católicas. También hay algunas partes de otros libros que no son considerados inspirados, sino son pequeñas adicciones o añadidos a los libros de Esther y al libro de Daniel. Por eso estos pequeños pasajes que podemos ir encontrando no están añadidos dentro de las escrituras no católicas. Tenemos las Biblias no católicas, la más común dentro de los evangélicos o pentecostales y quizá también en algunas comunidades cristianas no católicas, pues es la traducción de Reina y Valera, una Biblia muy conocida en el ambiente protestante. También tenemos la Biblia de los Testigos de Jehová, y no le llaman Biblia, sino le llaman simplemente traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Los mormones, los santos de los últimos días, también tienen su propio libro, que es el libro del Mormón, y ellos le llaman el Otro Testamento de Jesucristo. También tenemos Biblias ecuménicas, así es como las llaman. No es una Biblia que tenga religión, sino es una Biblia que supuestamente está abierta a la libertad de cualquier creencia. ¿Sí? Tenemos esta Biblia, una traducción ecuménica, la Biblia de estudio, Dios habla hoy, y por ahí otra edición de la Biblia, Dios habla hoy. Son Biblias ecuménicas que no se consideran ni católicas ni tampoco protestantes, sino son Biblias que fueron traducidas para que cualquier gente creyente pudiera leerlas y meditarlas. La Biblia judía, pues recordemos que solamente contiene los escritos del Antiguo Testamento según la traducción de los 70. Y esta Biblia católica, de los 39 libros, los conjunta en 24 libros. La Biblia judía, que pudiéramos llamar que solamente es el Antiguo Testamento, la va a dividir en 3 partes, que es la Torá, los 5 primeros libros de la ley, los Nevi'im, que son los libros proféticos, y tenemos los Ketubim, que son los demás escritos históricos. Y esta es precisamente la Biblia de los judíos, que también es conocido como el Tanakh, que contiene, les decía yo, 24 libros. Pasando a un segundo momento, tenemos que ir descubriendo que detrás de la palabra de Dios está la revelación de Dios. Una revelación, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde Dios ha querido comunicarse con su pueblo, con el hombre. Y nos dice que la revelación de Dios es una decisión enteramente libre. Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica,
número 50. Entonces, ¿qué es la revelación de Dios? Una decisión libre donde Dios se manifiesta, se da, se revela al hombre. San Pablo nos dice que Dios habita en una luz inaccesible. Sin embargo, en la revelación quiere comunicar su propia vida divina a los hombres creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. El Catecismo nos dice, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Así es, dice San Juan, nadie ha visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Sin embargo, dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar. Entonces es Jesucristo, la palabra, el Verbo encarnado, quien viene a revelarnos cómo es Dios. Y este Verbo encarnado que revela a Dios lleva esta propuesta para que podamos responderle a Dios en su llamado, podamos llegar a tener un poquito del conocimiento de Dios a través de la gracia del Espíritu Santo y por otro lado para poderle amarle, para poder aceptarlo, para poder decir creo en ti, Señor. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice que la revelación es el designio divino y esta revelación se va a realizar mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Siempre esta revelación de Dios nos va a ir diciendo más adelante, será precisamente todo un proceso donde Dios empiece a revelarse al hombre. Primero desde la creación, después en otros momentos de alegría, de dificultad, es donde Dios va a ir revelándose al hombre paso a paso. El Catecismo de la Iglesia Católica nos afirma, este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Cuando leemos la Sagrada Escritura y empezamos a leerla desde el Antiguo Testamento, vamos precisamente viendo cómo la revelación de Dios se ha manifestado de manera gradual y viene a concluir precisamente con la presencia del Verbo de Dios en medio del hombre, que será el culmen de la revelación de Dios, como lo dirá por ahí la carta a los Hebreos 1 del 1 al 2. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? De muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y la revelación de Dios tiene su auge, su plenitud, precisamente con la presencia, la palabra y las acciones de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Catecismo de la Iglesia nos dice, Cristo el Hijo de Dios hecho hombre es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta.
San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando. Entonces, ¿qué nos quiere decir el catecismo? Que la plenitud de la revelación de Dios se ha dado en su Hijo Jesús. Ya no esperemos otras revelaciones, porque alguien puede venir a engañarnos y decirnos que Dios le ha hablado, que Dios le ha comunicado. No, la plenitud de la revelación de Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Ya todo lo que Dios quería decirle al hombre, ya se lo ha dicho. Y como testimonio tenemos los evangelios, donde los propios evangelistas transmiten las palabras y las acciones de Jesús. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice que la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Concilio Vaticano II, pues, nos está diciendo y afirmando, y esa es la conciencia de toda la Iglesia. Ya no va a haber más revelación. La siguiente revelación será precisamente al final de los tiempos, como lo ha prometido Jesús, de regresar a este mundo como el justo juez, como lo recitamos domingo a domingo en el credo. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Catecismo de la Iglesia número 66. La Iglesia tiene conciencia de que toda la revelación de Dios ya está hecha. Sin embargo, también es consciente de que esta revelación tiene que ser explicada, tiene que iluminar la vida del hombre de todos los tiempos. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan corregir o superar la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Catecismo de la Iglesia 67. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos han visitado algunas personas no católicas para hablarnos de que el fin del mundo ya está, de que se va a manifestar, etc.? Entonces, creo que no es por ahí la revelación de Dios. Dios no viene a hablarnos del fin del mundo, de las catástrofes, porque entonces podemos pensar que la Sagrada Escritura nos va a infundir miedo. Y no se trata de que la palabra de Dios te dé miedo, sino más bien trata la palabra de Dios de darte esperanza, fortaleza, ánimo y el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso son muy incoherentes todas estas predicaciones muy contrarias a la propia revelación de Dios y que la misma Sagrada Escritura lo va manifestando en sus páginas. San Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es esa verdad? Se llama
Jesucristo. Por eso es preciso decir que Cristo tiene que ser anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, para que así la revelación con la que Dios se ha manifestado en su Hijo pueda llegar a ser conocida en todo el mundo. De aquí se desprende precisamente la naturaleza de la Iglesia, que es ser misionera. Tenemos que entender que esta misión, esta transmisión del Evangelio, de la revelación del Hijo de Dios, se hizo en dos momentos, se hizo en dos formas. Primeramente le llamamos la transmisión oral. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Esta es la transmisión oral, que le vamos a llamar sagrada tradición. Y por otro lado, también debemos de entender, más o menos a partir de a partir de mitad del siglo I, se empiezan a manifestar los primeros escritos de esta transmisión del Evangelio. Los mismos apóstoles y otros hombres pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso podemos entender que las cartas de San Pablo, los evangelios, son precisamente esos primeros testimonios escritos de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Esta transmisión viva, la transmisión oral, llevada a cabo en el Espíritu Santo, se le llama la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Dei Verbum número 8. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Entonces, la transmisión viva, oral, de la revelación de Dios a través y por boca de los mismos apóstoles se da el nombre de tradición. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente es la revelación de Dios, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. ¿Esto qué quiere decir? Que la tradición y la Sagrada Escritura no se contraponen, sino todo lo contrario. Las dos llevan el mismo camino, la misma trayectoria y llevan el mismo fin, que es la salvación del género humano. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Catecismo de la Iglesia número 80. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. El depósito de la fe, contenido en la sagrada tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia,
Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Entonces, la Iglesia tiene el depósito de la fe, contiene toda la revelación de Dios. Por un lado, la sagrada tradición y por otro lado, la sagrada escritura. Por eso, con este esquema podemos decir que la revelación de Dios se ha manifestado, por un lado, en la sagrada tradición, en la predicación oral de los apóstoles, y por otro lado, en la sagrada escritura, en todos aquellos libros protocanónicos y deuterocanónicos que son considerados como inspiración de Dios, que por obra del Espíritu Santo ha querido que se manifieste al mundo a través de la escritura. Y la tradición y la escritura es lo que para la Iglesia Católica significa el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? La revelación de Dios que se ha manifestado desde la tradición y desde la Sagrada Escritura. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Así es, el magisterio de la Iglesia le corresponde al Papa y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, quienes con toda la autoridad de Jesucristo, ellos pueden interpretar auténticamente qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Catecismo de la Iglesia número 86, y también está en la Dei Verbum del Concilio Vaticano II número 10. Esto me lleva a pensar precisamente cómo el Papa y los obispos son los custodios del depósito de la fe. Y no podemos ir en contra del depósito de la fe. Recuerdo cuando el Papa Francisco entró a su pontificado, pues el mundo entero le pedía muchos cambios para la Iglesia. Aceptar el aborto, las bodas
aceptar el matrimonio con el mismo sexo, que los sacerdotes se casaran, etc. Porque se decía que el mundo que la iglesia tiene que modernizarse. Sin embargo, debemos de entender que la iglesia tiene este depósito de la fe. Y la iglesia se ilumina, se fortalece desde este depósito de la fe. La iglesia acepta los cambios, pero todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No a la voluntad de un hombre, no a la voluntad de un grupo de obispos, no, a lo que Dios ha manifestado en su revelación. Por eso cuando te pongas a leer y a meditar la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado de saberla interpretar. Porque a lo mejor la interpretación está desde una perspectiva humana, de sentimientos buenos o malos que pudiera tener el lector en ese momento. Y no sabríamos entender realmente lo que Dios nos está diciendo. Por eso tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestra luz, Él es el autor de la Sagrada Escritura, Él es el impulsor de la Sagrada Tradición. Por eso el Espíritu Santo es el principal protagonista dentro de esta revelación. Y tenemos que pedir siempre su asistencia para poder descubrir realmente lo que Dios me está pidiendo. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Muchas veces los hermanos separados critican a la Iglesia Católica por sus creencias, por los dogmas de fe que le llamamos. Y a veces nos salen diciendo, es que esto no está en la Biblia. Pues la Iglesia, con toda la autoridad que tiene, iluminada por el Espíritu Santo, a través de la reflexión, del estudio y de la contemplación, va descubriendo las nuevas verdades que implícitamente están contenidas en la revelación. Sin embargo, no están contenidas de manera muy literal y al pie de la palabra, sino la misma Iglesia, a través de la fe, de la comunidad, de la acción del Espíritu Santo, de la sagrada tradición, va a ir descubriendo precisamente estas verdades que le llamamos dogmas de fe. Por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Es un dogma de fe. La maternidad divina de María es otro dogma de fe. La infalibilidad del romano pontífice. Y así pudiéramos ir enlistando otros dogmas que a lo largo de la historia de la Iglesia
ha ido descubriendo, no para ir en contra de la misma revelación de Dios, sino para poner de manifiesto lo que el mismo Dios ha querido revelarnos a través de la Escritura y a través de la tradición. Pues hermanos, hasta aquí concluyo esta sesión de Sagrada Escritura, esperando que hayan podido aprender hoy un poquito más. Primero, por qué las Biblias no son iguales, aunque no sean católicas. Ya saben cuál es la diferencia, la distinción. Por eso cuando vayas a comprar una Biblia o a que te regalen una Biblia, pues hay que ir entendiendo. Sin embargo, hoy con tantas ediciones que tenemos, pues simplemente cuando te regalen una Biblia y tengas así como que cierta duda si es católica o no es católica, lee cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Y si lleva, cuando habla del nombre de Dios y dice Jehová, entonces ya con eso puedes tú mismo entender que no es una Biblia católica, sino no católica. Entonces la dejamos a un lado y buscamos una Biblia que realmente tenga los 73 libros. Y por otro lado, entender la revelación. Cómo Dios se ha revelado al hombre y se ha revelado primero a través de la tradición y después de la Sagrada Escritura. Pues hermanos, que Dios nos ayude y que podamos ir descubriendo, entendiendo el valor de la palabra de Dios para vivir nuestra fe y desde ahí fortalecerla. Los invito a hacer oración para finalizar esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como una espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Hasta pronto y que tengan ustedes un bonito sábado. Quédense en casa, cuídense y que Dios nos proteja a todos. Hasta pronto.